Entonces, como les decía, el núcleo de la materia va a ser la resolución de ecuaciones en derivadas parciales y más precisamente la resolución de problemas de contorno. Voy a poner un ejemplo por a qué me refiero con problemas de contorno. O sea, como ejemplo, un problema de contorno va a ser, digamos, un conjunto de ecuaciones. Parte de ese conjunto de ecuaciones va a estar dado por ecuaciones en derivadas parciales y otra parte por condiciones que se le pone a la incógnita en una determinada región. ¿Sí? Supongamos que si la incógnita es una función definida en una cierta región omega clausura, vamos a suponer que estamos en dimensión 2, o sea, omega es un abierto de R2. Esta es la incógnita. Entonces, lo que le vamos a pedir a la incógnita U, o sea, la ecuación que va a tener que satisfacer, por ejemplo, puede ser una ecuación de este tipo. Laplaciano de U igual a G, ahora recuerdo lo que es el laplaciano, y U en el borde de esa región omega igual a H, donde estas funciones G va de omega R, H va del borde de omega a R. Estas funciones vienen a ser los datos del problema de contorno, ¿no? O sea, es una ecuación en derivadas parciales. Este simbolito Nabla, el laplaciano, es la suma de las derivadas parciales segundas, ¿sí? Seguramente lo conocen. Y bueno, este es el tipo de problemas, es por supuesto un ejemplo, es el tipo de problemas que nos va a interesar. Una ecuación en derivadas parciales, esto es uno de los datos de la ecuación, una condición que uno llama condición de borde, ¿sí? Es una condición sobre el borde de la región omega, ¿está bien? Este es el tipo de problemas que queremos resolver, ¿sí? Bien. Ahora, el orden en que vamos a, digamos, para resolver este tipo de problemas vamos a presentar ciertas herramientas matemáticas que tienen interés no solamente para resolver estos problemas, sino en otros campos, ¿sí? Una de esas herramientas van a ser las series de Fourier, la transformada de Fourier, ¿sí? Entonces, les voy a contar de qué manera vamos a proceder, cómo vamos a ir introduciendo esos temas, ¿sí? Hoy, por ejemplo, vamos a empezar a ver un tema que no tiene nada que ver en principio con esto, por eso quiero explicar cómo vamos a abordar este problema. Cuando uno quiere resolver ese tipo de problemas, hay ciertos métodos de resolución. O sea, cuando uno tiene un problema de contorno, uno lo ataca con diversos métodos de resolución. Estos son procedimientos que vamos a aprender a lo largo del curso, ¿sí? Estos métodos dan lugar típicamente como solución a una función que es una serie de funciones, ¿sí? Una suma de 0 a infinito de ciertos c sub n
por ciertas funciones phi sub n. O sea, los métodos que vamos a aplicar dan lugar a series de funciones, ¿sí? Ahora, como toda serie de función, digamos, es una suma infinita, entonces uno tiene que saber si esa suma converge o no. O sea, nos va a interesar saber cuándo estas cosas convergen. O sea, el método nos va a dar lugar a una cosa de este tipo y nos vamos a preguntar cuándo eso converge. El marco en el cual se estudia estos problemas de convergencia es la teoría de las series de Fourier, ¿sí? Acá me va a quedar, vamos a poner así, teoría de series de Fourier. Y acá quisiera seguir con las flechitas para abajo, así que voy a usar esta parte del pizarrón. Y la teoría de la serie de Fourier, a su vez, está embebida en el marco de los espacios con producto interno que vimos en Matemática 1, ¿sí? Espacios vectoriales con producto interno, aunque en realidad más que trabajar con productos internos vamos a trabajar con una versión levemente más general, que son los pseudos productos internos o pseudo productos escalares, ¿sí? Y o sea que los métodos de resolución nos van a dar lugar a esas series a las cuales le tenemos que estudiar la convergencia. O sea, el método quizá nos dé lugar a algo que no converge, entonces no nos sirve, ¿está bien? Por eso tenemos que ver si eso que obtuvimos ahí como candidato a solución es efectivamente una solución. Eso lo vamos a hacer en el marco de la teoría de las series de Fourier, y eso a su vez se define dentro de los espacios con producto interno o pseudo producto interno. ¿Está bien? Entonces, debido a a la manera en que se van encadenando estos temas, nosotros lo que vamos a hacer cronológicamente es lo opuesto. O sea, primero vamos a estudiar esto, ¿sí? Después vamos a pasar a la serie de Fourier, luego vamos a estudiar la convergencia de esas series, y por último vamos a presentar métodos de resolución, ¿sí? Y vamos a volver, o sea, básicamente el orden cronológico va a ser, déjenme que lo escribo primero, va a ser este de acá, y o sea, vamos a empezar entonces hoy con este tema, ¿está bien? Espacios con pseudo producto interno, pseudo producto escalar, y ya a partir de la clase que viene vamos a ver transformada de Fourier, convergencia, y en un par de semanas vamos a empezar con los métodos de resolución, ¿está bien? Y una vez que tengamos los métodos, digamos que ya hayamos presentado algún método, vamos a analizar la convergencia con la teoría que introdujimos, ¿sí? Ese va a ser el orden en que vamos a presentar los temas. Y la relación, o sea, ven que ahí aparece una suma de una combinación lineal de ciertos phi sub n. La relación con este tema, con espacios con producto interno o producto escalar, la relación es que esos phi sub n forman una base ortonormal del espacio. ¿Está bien? Esa es la conexión. Así que hoy vamos a empezar con esto, pero como vamos a trabajar con los espacios vectoriales con los que vamos a trabajar son espacios de funciones, y se acuerdan que en el espacio de funciones un producto escalar
usual estaba dado por una integral, ¿sí? El producto escalar entre dos funciones f y g era la integral de f por g, ¿sí? Ese es un producto escalar posible, ese es el que más vamos a usar. Entonces, como vamos a trabajar mucho con integral de funciones, y esas funciones no necesariamente van a ser continuas, y ni siquiera quizás podrían hasta no ser acotadas, entonces vamos a tener que repasar un poco la integral de Riemann y la integral impropia de Riemann, ¿sí? Entonces, antes de pasar a este tema, si quieren como tema cero, vamos a hacer un repaso de funciones integrables, digo bien, o sea, básicamente de integral de Riemann, ¿sí? Así que con eso es con lo que vamos a empezar. Así que vamos a empezar haciendo unos recordatorios. Esto más que nada es como para poner bases relativamente sólidas a lo que vamos a decir después, ¿sí? Vamos a hacer bastante referencia explícita o implícitamente a estos resultados, así que está bueno al menos tenerlos todos juntos. Bueno, supongamos que tenemos una función de variable real. Nos vamos a concentrar en el curso exclusivamente, ¿sí?, en funciones de variable real, a valores reales o valores complejos, ¿sí?, pero siempre de variable real. Y fijemos un intervalo cerrado. Bueno, ¿se acuerdan que la integral de Riemann no está definida para cualquier función? ¿Sí? Está definida, en principio, está definida por una función definida en un intervalo, y esa función tiene que ser acotada. Así que vamos a decir así. Voy a poner con un circulito, un puntito y un circulito, una propiedad que vamos a referir varias veces. Supongamos que tenemos entonces una función de variable real definida en algún dominio, alguna región de R, a valores reales o complejos, y fijamos un intervalo. Vamos a suponer además que esa función está definida en ese intervalo, salvo un número finito de puntos, eventualmente, o sea que el dominio de la función contiene al intervalo AB, salvo en un número finito de puntos. Y vamos a suponer que la función f es acotada en ese intervalo AB. Acotada en AB. Bueno, en estas condiciones podemos definir lo que son las sumas inferiores y las sumas superiores. ¿Se acuerdan? Dado una partición del intervalo AB, la partición del intervalo es dividir el intervalo en n partecitas, ¿sí? Una partición, por eso se puede pensar como un conjunto de puntos. El primero es uno de los límites del intervalo, después tenemos n puntitos y por último el otro límite del intervalo.
sea, una partición, uno tiene el intervalo AB, estamos pensando en intervalos cerrados, acá tendríamos el x1, el x2, perdón, el xn. Si en cada uno de estos intervalitos yo considero el ínfimo y el supremo de la función, para cada uno de estos intervalitos, y después lo sumo o bien los ínfimos o bien los supremos, entonces asociado a una partición voy a tener una suma, lo que se llama la suma inferior, asociada a la partición pi, y la suma superior, asociada a la partición pi. ¿Se acuerdan de la definición de integral de Riemann? Involucraba estas cosas. Y si yo tomo, ahora varío pi en todas las particiones posibles del intervalo AB, ¿sí? Considero el conjunto de todas las particiones posibles y asociada a esas particiones estos numeritos. ¿Está bien? Tengo un conjunto de números reales, puedo calcular, por ejemplo, su supremo, o sea, el supremo de estos numeritos, y puedo calcular el ínfimo de estos otros números. A este número lo vamos a denotar con una S minúscula, se le llama suma inferior, y a este número suma superior. ¿Sí? A ver, estoy haciendo estos recordatorios para ver de dónde venían las cosas, no lo vamos a usar explícitamente, ¿está bien? Pero, bueno, como para recordar cuál era la definición de integral de Riemann. Y bueno, fíjense que estas sumas, ¿no? Las sumas de los ínfimos, multiplicado por la longitud de esos intervalitos, me da el área, ¿no? O sea, me da una aproximación del área debajo de la curva de la función, ¿sí? Y una aproximación por defecto, y la otra me da una aproximación por exceso, ¿sí? En el caso que estos números, digamos, esto entonces me daría, este supremo me daría una aproximación también en principio por defecto y la otra una aproximación por exceso. En el caso que esos números coincidan, tengo una buena noción de área debajo de la curva, ¿no? Y cuando eso sucede, a esos números uno le llama integral de Riemann, ¿está bien? Y ese concepto es una buena noción de área debajo de la curva, ¿sí? Así que lo pongo como definición. En el caso en que la función tome valores complejos, estos ínfimos y supremos los tengo que calcular para la parte real y la parte imaginaria por separado. ¿Está bien? O sea, esas sumas serían una correspondiente a la parte imaginaria, otra correspondiente a la parte real, ¿sí? Bueno, entonces, si tenemos una f que cumple con esta condición, ¿sí? O sea, está definida en un intervalo AB, salvo un número finito de puntos, y es acotada en AB. Se dice que f es integrable, podemos aclarar en el sentido de Riemann, si S minúscula coincide con S mayúscula. O sea, la suma inferior coincide con la suma superior, ¿sí? Bueno, a tal número, a S o a minúscula o mayúscula, se lo llama integral de f
en el intervalo AB y se lo denota, como ustedes ya saben. Al conjunto de todas las funciones integrables de las funciones integrables en AB los vamos a indicar, lo indicaremos y le pongo directamente acá, así, I de AB. Bien, o sea, las funciones integrables en el sentido de Riemann son aquellas para las cuales la suma inferior y la suma superior coinciden. ¿Tá? Eso en general no tiene por qué pasar. Fíjense que nos estamos restringiendo a funciones acotadas, si no, no podemos calcular ínfimo y supremo. ¿Tá? Bien, ejemplos de funciones integrables. Bueno, las funciones continuas son funciones integrables, funciones continuas en un intervalo cerrado. Si es continua en un intervalo cerrado, en particular es acotada, así que podemos intentar, podemos calcular suma inferior y superior y ver si coincide. Y sí, es un resultado clásico de análisis de una variable. O sea, las funciones continuas son integrables. Las funciones continuas a trozos también son integrables. Las funciones continuas a trozos, que también se les llama seccionalmente continuas, y también se les llama generalmente continuas. Y quizás esta es la expresión que vayamos a usar en el curso. O sea, vamos a decir que una función, para indicar que una función es generalmente continua en un intervalo AB, lo vamos a escribir así. ¿Sí? Que f sea generalmente continua. O sea, generalmente continua es lo mismo que continua a trozos. En la nota de Javier, en lugar de poner una G, pone la letra C sub T, C0 sub T, ¿no? Que quiere decir continua, y la T de trozos. ¿Está bien? Pero bueno, esta es la notación que voy a usar yo. Y se acuerdan que es continua a trozos, generalmente continua. Esto lo vimos en Mate 1, pero vamos a recordarlo. Esto quería decir que existe, podemos decir, n y numeritos x0, x1, xn, tales que tenemos, o sea, x0, x1, están todos metidos en el intervalo AB, x0 coincide con A, xn coincide con B. O sea, básicamente lo que tenemos es una partición, ¿no? Es una partición del intervalo. Entonces, existe una partición en la que la función f es continua en cada uno de los
intervalitos de esa partición, en los intervalos abiertos, ¿sí? Contenidos en los intervalitos abiertos que aparecen ahí, es continua y existen y son finitos. Esto lo pone, bueno, si lo dejamos así. Los límites laterales de f. Ahora escribo esa condición en fórmulas. O sea que la condición de que existan los límites laterales, por supuesto que en los intervalos abiertos donde es continua, en los puntos, digo, del intervalo abierto donde es continua, los límites van a existir, ¿sí? Lo no trivial es que existan en los bordes del intervalo. ¿Está bien? Así que lo que queremos es que exista lo que uno llama f de xy más menos o f de xy más menos 0 y que es, por definición, el límite cuando epsilon tiende a 0 con números positivos o negativos, o si quieren, tiende a 0 con números positivos, de f de xy más epsilon, más menos epsilon. O sea, los límites laterales en los bordes de estos intervalitos vendrían a ser estos números. Lo que le estamos pidiendo es que existan y que sean finitos. Estas son dos notaciones posibles para los límites laterales, a izquierda y a derecha, ¿sí? Yo voy a usar más frecuentemente esta. Sí, tanto esta notación como esta tiene que ver el libro en el que basé, digamos, más que nada la parte de series de Fourier, que es el Churchill, que aparece en la bibliografía. Bien, no el Churchill de variable compleja, sino otro libro. Bien, estas funciones, digamos, estas funciones seccionalmente continuas, generalmente continuas, fíjense que lo que le estamos pidiendo es que en estos intervalitos sea continua, que exista el límite lateral, pero no le estamos diciendo nada sobre lo que tienen que valer en esos puntos, ¿sí? En los puntos x, y. ¿Está bien? Podría no estar definida siquiera en esos puntos. A ver, podemos poner algunas observaciones sobre esta definición. F tiene por qué estar definida en los xy. Bueno, otra observación, si f es generalmente continua, entonces se puede ver que es acotada, porque en los intervalitos donde es continua, la función, o al menos en cada intervalito contenido en aquello donde es continua, la función es acotada, y como existen los límites laterales y son finitos, entonces la f es acotada. Y para tener una idea, o sea, una función seccionalmente continua, la forma más simple, digamos, para visualizarla, para hacer un grafiquito, una función seccionalmente continua en un intervalo AB sería una función
podría ser una función continua en una partecita. Esto sería otro pedazo de la función. En C tiene la discontinuidad y en C puede estar definida o no. En C puede tomar, por ejemplo, este valor. No importa. Lo que importa es que los límites laterales de la función existan en cada uno de los bordes de los intervalos donde la función es continua. ¿Sí? Bien. ¿Y qué podemos decir para las funciones integrables? Digamos, vamos a hacer ahora una recopilación de propiedades, quizás de las que más vamos a usar. Vamos a poner como proposición A. O sea, voy a enumerar una serie de propiedades asociadas a la integral de Riemann. No las vamos a demostrar, ¿sí? La idea es recordar estas cosas. Yo sé que, digamos, algunas de ustedes, algunas de estas cosas las vieron, otras no. Si tienen preguntas al respecto, me las hacen después de la clase, ¿sí? Entonces, una de las propiedades es que si f es integrable en el intervalo AB, entonces f es integrable en el intervalo CD para todo intervalo CD contenido en AB. O sea, si es integrable en un intervalo, va a ser integrable en todo intervalito contenido en ese intervalo. ¿Sí? Después, el conjunto de funciones integrables es un espacio vectorial real si estamos con funciones a valores reales o complejo si estamos con funciones a valores complejos. Entonces es un espacio vectorial. Ustedes saben que, bueno, tenemos dos funciones, las multiplicamos por un número, eso va a ser si es integrable, eso va a ser integrable, y si tenemos dos funciones integrables, la suma también, ¿no? Eso es lo que nos dice que esto es un espacio vectorial, y lo que podemos simbolizar así, o sea, pensemos a esto, si quieren vamos a poner así, un puntito de x. Esto vendría a ser una función que toma a un elemento de este conjunto y le asigna un número real o complejo, según con el tipo de funciones que estemos trabajando. Y ¿qué pueden decir de esta función? O sea, que toma una función acá y me asigna, o sea, una función en este espacio vectorial y me asigna un número real o complejo. ¿Qué propiedad tiene esa función? ¿Se les ocurre alguna? Lineal, ¿no? O sea, es una transformación lineal. ¿Está bien? La integral de la suma de las integrales, ¿sí? O sea que esto es una transformación lineal. En tercer lugar, otra cosa que podemos decir, las funciones continuas en un intervalo, si tenemos una función continua, entonces claramente es generalmente continua. Y, bueno, por lo que dijimos, sin demostrar, las funciones generalmente continuas también son integrables. Bien, otra propiedad. Si f es integrable, entonces vamos a enumerar cinco propiedades. La integral de AB, de la f,
A ver, estas son cosas básicas, pero ya tenemos esto para todo C en el intervalo AB. O sea, como si la f es integrable, entonces es integrable en cada subintervalo, ¿no? O sea que esto tiene sentido, ¿sí? Y bueno, y la suma me da la integral sobre todo AB. Bueno, otra cosa es que, fíjense que la hipótesis es que la f es integrable. Bueno, la segunda cosa que podemos decir es que si la f es integrable, su conjugada también. Esto es simplemente porque la f es integrable si la parte real y la imaginaria lo son, ¿no? Si eso sucede, bueno, la parte real y la imaginaria de esta también van a ser integrales porque son lo mismo o difieren en un signo, ¿sí? La otra cosa, no tan trivial, es que el módulo de f es integrable. O sea, si la f es integrable, su módulo también. Módulo si estamos con valores complejos o valor absoluto si estamos con valores reales. La otra propiedad que han usado mucho es que el módulo de la integral se puede acotar con la integral del módulo. Y la última, dentro del punto 4, es que la función f de x, así definida, es una función continua. O sea, si la f es integrable, esta función, así definida, resulta ser continua. Y es más, podríamos agregar que si la f no solo es integrable, sino que es una función continua, entonces la f mayúscula es derivable y su derivada vale la f minúscula. ¿Sí? Ese es el teorema fundamental del cálculo. Bien, y otro puntito más. Vamos a poner, bueno, pongo acá. El punto 5 me dice que si f y g son integrables, entonces el producto de f por g también es integrable. ¿Sí? Estas son todas propiedades de la integral de Riemann. O sea, un libro donde pueden ver estas cosas es el libro de Noriega, de cálculo diferencial e integral. Anoté por ahí. Noriega, página 253. Por ahí están, creo que ahí empieza la definición de integral y bueno, y después empieza a mostrar las propiedades. Pero bueno, la integral de Riemann en principio es una noción de área debajo de la curva de una función que sirve, en el mejor de los casos, para funciones acotadas, ¿sí? Definida en un intervalo acotado también. Bueno, ¿qué se puede hacer con funciones que o bien no son acotadas o bien están definidas en intervalos infinitos? ¿Sí? Vamos a concentrarnos en la parte simplemente no acotada por ahora. Bueno, para esas funciones hay una noción de integral, se conoce como integral impropia, ¿sí? Y la definición es la siguiente. Entonces, ¿qué pasa para funciones
no acotadas. Definición. F es integrable en el sentido impropio o impropiamente, propiamente integrable en AB si pasa lo siguiente. Si existe natural y números x0, x1 hasta xn en R, básicamente si existe una partición o si quieren, bueno, lo que escribí acá es que exista una partición, ¿sí? Y si no, bueno, siguiendo como estamos diciendo las cosas, existen n y números tales que pasa esto, tales también que f cumple con esa propiedad de estar definida y ser acotada en ciertos intervalitos que ahora voy a decir que son c sub i más 1. O sea, f, entonces decía, está definida en esos intervalitos, que ya voy a decir que son, a menos de un conjunto finito de puntos, es acotada ahí. Más aún, f es integrable en esos intervalitos, donde esos intervalos son intervalos cualesquiera contenidos en los intervalos de la partición. En los intervalos abiertos de la partición. O sea, le estamos pidiendo, para que sea integrable en el sentido impropio, que la f, que haya una partición tal que en todos los intervalos contenidos en los intervalitos de la partición, ¿sí?, la f sea integrable y además exista lo que vamos a definir, bueno, vamos a poner así, exista el límite cuando c sub i tiende a xi por derecha, c sub i más 1 tiende a xi más 1 por izquierda, de la integral que sabemos que existe de c sub i a c sub i más 1 de la f de x, o sea, como le estamos pidiendo que la f sea integrable ahí, lo que le pedimos es que los límites, ¿sí?, cuando c sub i va a xi y cuando c sub i más 1 va a xi más 1, por izquierda y por derecha, que este límite exista. Y a este límite lo vamos a llamar así. En realidad no necesito el límite doble, sino el límite iterado. Vamos a poner así. Es el límite iterado el que estamos pidiendo, que lo escribo así porque es más compacto, pero en los libros suele aparecer de esta manera. Sí. Sí.
No, esta la estoy definiendo, ¿sí? Si quieren, vamos a decirlo así. O sea, repito esto por la grabación. O sea, la pregunta era ¿por qué había puesto esto acá? Bueno, cortemos la frase acá, ¿sí? Quizás es más claro. Que existe ese límite. A ese límite, cuando existe, le vamos a dar el nombre que escribí recién. ¿Se entiende? Porque claro, ese nombre así parecía ser la integral de Riemann, ¿no? Pero no tenía por qué existir la integral de Riemann entre xy y xy más 1. ¿Está? O sea, exactamente. En el caso de que este límite exista, a ese límite lo vamos a denotar, ahora lo voy a escribir abajo. Entonces, decía, este en realidad es el límite iterado, que también se puede escribir así, como límite de CI a XY más. Lo voy a poner déjenme escribirlo así. En lugar de A voy a usar D. Déjenme poner esto entre paréntesis. Pedir esto en el sentido iterado se puede ver que es lo mismo que pedir que se cumpla, bueno, que existan, digamos, si existe este límite en el sentido iterado, o sea, no en el sentido doble, sino en el sentido iterado, es lo mismo que existan cada uno de estos límites y la suma va a dar el límite de arriba. ¿Sí? Donde este D es un punto en este intervalito. ¿Sí? D es un punto en el medio, digamos, en ese intervalo abierto. Sí. No es en todas, ¿eh? O sea, es integrable si existe, básicamente, una partición donde esto sucede. O sea, existe una partición donde fíjate, la partición está dada por estos intervalitos xy, xy más 1. ¿Sí? Lo que le estamos pidiendo a la función es que dentro de esos intervalitos haya intervalos cerrados que le llamamos así, donde la función es acotada, básicamente. Existe la integral de Riemann. Un único... lo que pasa es que necesito que suceda esto porque cuando después tomás el límite, necesito que sea para todo intervalo, porque la función tiene que ser integrable fíjate que el CI y el CI más 1 se mueven cuando uno calcula el límite. Entonces, este número tiene que estar definido para todo intervalo CI, CI más 1, ¿sí? Como el CI va al XY y el CI más 1 al XY más 1, entonces la integral tiene que estar definida en todos esos intervalitos CI, CI más 1, variando CI y CI más 1. ¿Se entiende? Si estuviera definida solamente en uno de ellos, cuando me corro, por ejemplo, un C sub I 0, ¿sí? Cuando no podría tomar el límite. ¿Se entiende? No sé si esa era la pregunta. ¿Por qué uno solo? Es decir, ¿por qué no se puede pedir que sea integrable en uno solo? Porque tengo que pedir el límite. Bueno, lo que pasa es que eso es mucho pedir, porque quizá la función puede ser integrable en una partecita chiquita de la región y no podés agrandar el intervalo cruzando algún punto. Por ejemplo, si tenés algún infinito. Ahora vamos a dar un ejemplo. ¿Sí?
Bien, entonces, cuando tal límite exista, lo denotaremos integral de xy a xy más 1 de f de x de x. ¿Sí? O sea, cuando ese límite existe lo vamos a denotar así. Pero hay que tener cuidado, no es la integral de Riemann, ¿sí? Es otra cosa. Más aún, llamaremos integral impropia de f en AB a la suma de estos límites o sea, vamos a definir de nuevo acá. A ver, déjenme escribirlo así y ahora lo digo verbalmente cómo podemos leer esto. La suma o sea, vamos a llamar integral impropia a este número. O sea, este número no tiene sentido salvo en este momento, ¿sí? Que lo estamos definiendo como la suma de estos límites que definimos recién. ¿Sí? O sea, esta no es la integral de Riemann de la f porque puede no existir, ¿sí? La integral de Riemann de la f. Esto es la suma de estos límites. Usamos la misma notación, pero es otra cosa. ¿Está bien? Bien. Bueno, quizás, a ver, tengo... Para la integral impropia, vamos a hacer un ejemplo de una función no acotada para la cual existe la integral impropia. Tenemos la función f de x vale 0 si x es igual a 0. A ver, vamos. Sí, en el intervalo 0, 1. ¿Sí? Sería la función, fíjense, vale 1 en 1. Cuando x tiende a 0 diverge. ¿Sí? Esta sería la función. Y en 0 le estamos pidiendo que valga 0. Podríamos no ponerle ningún valor. ¿Sí? Y bueno, en esta función, fíjense que es acotada en cualquier intervalo cerrado contenido en el 0, 1, es una función acotada. ¿Sí? O sea que podríamos usar como partición simplemente el intervalo 0, 1. ¿Está bien? Porque ahí, en cualquier intervalito contenido en el 0, 1, es una función acotada. Y además es integrable, porque es continua. ¿Está bien? O sea que lo que tendríamos que evaluar serían los límites cuando
llamémosle, este sería C sub 0 y C sub 1. Los límites cuando C sub 0 tiende a 0, con valores mayores a 0, y C sub 1 tiende a 1 con valores menores a 1, ¿no? O sea, tendríamos que evaluar el límite de C sub 0 tiende a 0, valores positivos, valores, digamos, por izquierda, de la integral de C sub 0 a C sub 1 de 1 sobre raíz de x diferencial x. En realidad en el sentido iterado, ¿no? O sea, tomar un límite y después tomar el otro. Y si hacemos esta integral, esto nos da 2 veces raíz de x, y eso lo tenemos que evaluar en C0 y en C1. ¿Sí? O sea, esto nos da el límite C0 tiende a 0 más, C1 tiende a 1 menos, de 2 veces raíz de C1 menos raíz de C0. Y bueno, ese límite, esto tiende a 0, esto tiende a 1, así que eso me da 2. O sea que este límite existe y vale 2, o sea que podemos hablar de la integral de 0 a 1, de 1 sobre raíz de x, y podemos decir que ese número vale 2. ¿Está bien? O sea, eso sería una integral impropia, un ejemplo de integral impropia. Y me olvidé de ponerle nombre al conjunto de funciones para la cual existe la integral impropia y le vamos a llamar I'. ¿Sí? Pónganlo en la definición. I' de AB le vamos a llamar al conjunto de funciones que son integrables en el sentido impropio. ¿Está? Bueno, y me evité borrar este pizarrón porque acá quiero poner propiedades análogas a las que teníamos para las funciones integrables en el sentido propio, en el sentido de Riemann. Así que vamos a poner proposición B. Bueno, vamos a tener propiedades análogas. Por ejemplo, la propiedad 1, si f es integrable en el sentido impropio en un intervalo AB, entonces lo es en cualquier subintervalo contenido en AB. Ahora, la propiedad 2' me dice que las propiedades 1 y 2 se repiten cambiando I por I'. O sea, por ejemplo, la propiedad 2' me diría que las funciones integrables, el conjunto de funciones integrables en el sentido impropio es un espacio vectorial. ¿Sí? Y la operación de tomar una función y calcularle la integral impropia es una transformación lineal. ¿Está bien? O sea que los puntos 1 y 2 se repiten cambiando funciones integrables por funciones integrables en el sentido impropio. El punto 3 cambia al punto 3'. Es otra cosa, lo que me dice es que el conjunto de funciones integrables en el sentido usual es integrable en el sentido impropio. Está claro, ¿no? O sea, si existen, fíjense que, bueno, los límites que habíamos escrito, si la función es integrable, esos límites existen. Y de hecho la existencia de esos límites tienen que ver con propiedades. Ahora las detallo.
O sea, tenemos esta inclusión de conjuntos y más aún, la integral en el sentido impropio coincide con la integral de Riemann. O sea, esos numeritos coinciden. La integral de Riemann con la impropia. Y este resultado es consecuencia de la propiedad 1 y la propiedad 4 o 5, ¿sí? Que me decía que la integral está acá, ¿no? Sí. Cuando tenemos una función integrable, esta función es continua, entonces cuando tenga que calcular estos límites, esos límites van a existir. ¿Está bien? O sea, imagínense que acá tengo el c sub i más 1, tengo que calcular un límite de c sub i más 1 tendiendo a x y más 1. Como es una función continua, el límite existe. ¿Sí? Bien. Y por último, el punto 4', porque el punto 5 ya no vale acá. El punto 4' que dice que f es integrable en el sentido impropio, entonces vale 1', que es exactamente igual a 1, o sea, tenemos que repetir esa identidad. También vale 2', que es el 2 cambiando i por i'. Ya vale que el conjugado también es integrable en el sentido impropio. Y después si agregamos, si además el módulo de f está acotado por g, siendo g una función integrable en el sentido de Riemann, tenemos las siguientes propiedades. O sea, la propiedad esta no es automática para funciones integrables en el sentido impropio, ¿no? Si tenemos una función integrable, su módulo lo es. Si tenemos una función integrable en el sentido impropio, su módulo no tiene por qué serlo, ¿sí? Pero sí lo va a ser cuando al módulo le pedimos algo adicional, ¿sí? Que esté acotado por una función que sí sea integrable en el sentido de Riemann. Entonces, ahora sí, con esa condición, podemos decir esto, y con esa condición podemos decir que vale que la integral del módulo es menor o igual al módulo de la integral. Bueno, estos dos puntos necesito esa condición adicional, y para el último, el 5', para este no necesito nada, es igual al 5. O sea que si tenemos una función integrable en el sentido impropio, esta integral es una función continua, ¿sí? Bueno, el punto 5 no vale, o sea, si tenemos dos funciones integrables en el sentido impropio, el producto no tiene por qué serlo. Y un ejemplo es esta función. O sea, esta es una función integrable en el sentido impropio, ¿no? Si la multiplicamos por ella misma, tenemos la función 1 sobre x. ¿Está bien? La función 1 sobre x, si hacemos la integral, nos da un logaritmo, o sea que en 0 diverge. Si quisiéramos calcular este límite, ¿no? Para esta función tendríamos un problema en el 0. O sea, esta integral, ¿está bien? Esta no existe,
porque esto es un logaritmo que en el 0 diverge. ¿Está? Bien. Después, si para el que le interesa, le puedo dar un ejemplo por qué es necesario poner esta condición acá. ¿Sí? O sea, si una función es integrable en el sentido impropio, ¿por qué su módulo no lo es? O sea, ¿qué ejemplo hay en que el módulo no lo es? ¿Sí? Si quieren, después les cuento. Bien. Sí. ¿Qué es esa función G? O sea, ¿en qué la usás ahí? Porque... Esa función, perdóname. G. Ah, ¿Dónde la usás? es una condición, o sea, para poder asegurar que esto sucede, ¿sí? Para poder asegurar que esta cosa es integrable en el sentido impropio, la tengo que poder acotar por algo que sea integrable. La uso, digamos, es algo técnico, uno lo usa en la demostración, para poder asegurar que existan esos límites, ¿sí? Esos límites de las integrales, los límites sobre los bordes de integración, ¿sí? Es algo, digamos, que sale, que en la demostración uno lo tiene que usar. Lo tiene que ver con, bueno, justamente con eso. Uno necesita hacer cierta acotación. Si no tiene esta condición, no puede acotar y no puede asegurar la existencia de esos límites. ¿Está? Es una condición posible, ¿no? O sea, podría llegar a suceder bajo otras condiciones. Esta es una condición suficiente para asegurar que esta cosa es integrable en el sentido impropio. Podríamos imponer otra, ¿no? Pero bueno, con esa funciona. Integrales, o sea, nociones de integrales o nociones de área debajo de la curva de una función, la integral de Riemann no es la única. ¿Está bien? Hay otras nociones. Una de ellas, que me interesa comentarla porque va a aparecer de alguna manera en el curso, es la que se conoce como integral de Lebesgue. No voy a entrar en detalle, digamos, de cómo se define la integral de Lebesgue, le puedo pasar material para el que quiera, pero, digamos, es otra noción de integración y tiene la peculiaridad de que se porta mucho mejor que la integral de Riemann con respecto a las funciones discontinuas. O sea, vieron que para asegurar que una función es integrable en el sentido de Riemann, o sea, la continuidad es una condición importante, ¿sí? O sea, si la función es continua es integrable en el sentido de Riemann. Si no es continua pero es discontinua en un número finito de puntos también es integrable. Pero si la función es, uno podría decir, altamente discontinua, o sea, tiene muchos puntos de discontinuidad, se puede precisar qué significa mucho, pero, o sea, si tiene muchos puntos de discontinuidad ya deja de ser integrable en el sentido de Riemann. En cambio, en el caso de la integral de Lebesgue, funciones que son muy discontinuas en ese sentido, típicamente sí son integrables. Vamos, lo voy a escribir. Vamos a decirlo así. Existen otras nociones de área debajo de una curva o nociones de integrales. Y por ejemplo tenemos la integral de Lebesgue, que para hacer una distinción entre cómo escribimos a la integral de Riemann de una función respecto a la integral de Lebesgue, a la de Lebesgue la vamos a escribir así. La integral de f de AB la vamos a denotar así, en lugar de poner x diferencial de x, ¿no? Para hacer una distinción simplemente.
es una noción de integral que está relacionada con la de Riemann, en el sentido que si tenemos una función que es integrable en el sentido de Riemann, entonces también lo es en el sentido de Lebesgue, y además las integrales coinciden. ¿Tá? No me da cualquier cosa, sino que coinciden. O sea, si f es integrable en el sentido de Riemann, entonces existe la integral de Lebesgue y coincide con la de Riemann. ¿Sí? Eso es importante. Otra característica de la integral de Lebesgue que le decía, básicamente la integral de Lebesgue existe para cualquier función, ¿sí? O sea, existe, digamos, como uno piensa cuando habla de un límite, si existe finito o infinito. Bueno, en ese sentido la integral de Lebesgue existe básicamente para cualquier función. Para construir una función para la cual no exista la integral de Lebesgue, hay que usar el axioma de elección, o sea que es sofisticado construir una función que no sea integrable en el sentido de Lebesgue, al menos en un intervalo finito. O sea que básicamente existe para cualquier función, y por ejemplo, para dar un ejemplo de una función que no existe la integral de Riemann y sí la de Lebesgue, no sé si recuerdan la función de Dirichlet. Vamos a ponerlo así. Hay funciones muy discontinuas, permítanme este término, para las cuales no existe la integral de Riemann, pero sí la de Lebesgue. Por ejemplo, la función de Dirichlet, que vale, bueno, uno la puede definir así o cambiando el 0 por el 1. No sé si recuerdan la función de Dirichlet, es el típico ejemplo de función para la cual no existe, y es fácil de verificar, para la cual no existe la integral de Riemann. Vale 1 en los racionales, definida en el intervalo, bueno, definida en todo R si quieren. Vale 1 en los racionales, 0 en los irracionales. ¿Sí? O podríamos intercambiar. Fíjense que en un racional vale 1, ¿sí? Y uno diría, inmediatamente después vale 0, ¿no? O sea, tendría una oscilación realmente muy, tendría una frecuencia de oscilación muy, muy grande, ¿sí? Bueno, este tipo de funciones, si ustedes quieren calcular la integral de Riemann, la suma superior le va a dar 1, la suma inferior le va a dar 0, o sea que no va a coincidir. ¿Está bien? Sin embargo, la integral de Lebesgue, o sea, lo que pasa es que h no pertenece a las funciones integrables en AB, para todo AB, y la integral de AB de h es igual a 0. La integral de Lebesgue sí existe y vale 0. Si hubiésemos cambiado 1 por 0, valdría 1, ¿no? Fíjense que vale 0 es el valor que más toma la función, ¿no? Digamos, los irracionales son más que los racionales. Por eso da 0. Si cambiábamos el 0 por el 1 sería el valor que más toma la función, entonces valdría 1 su integral.
Pero bueno, lo importante de la integral de Lebesgue no es, quizás para nuestro curso no es tanto esto, sino porque si uno considera, nosotros en los espacios de funciones vamos a considerar un producto escalar dado por un integral, ¿sí? Vamos a pensar siempre que estamos trabajando con la integral de Riemann. Pero hay algunas propiedades de esos espacios, algunas cuestiones de convergencia, que en realidad no son ciertas para la integral de Riemann, sino que lo son para la integral de Lebesgue. ¿Tá? Entonces, yo simplemente lo voy a mencionar, llegado el caso, voy a hacer esa advertencia. O sea que van a haber algunos resultados, si bien vamos a seguir trabajando, pensando que estamos trabajando con la integral de Riemann, y que en la práctica es básicamente, o sea, las funciones con las que nos vamos a encontrar van a ser integrables en el sentido de Riemann, propio e impropio, pero para algunos resultados teóricos tenemos que saber eso, que en realidad el resultado no vale para la integral de Riemann, sino para la integral de Lebesgue. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta quieran hacer? Bueno, después del descanso, ya sí empezamos con espacios con producto escalar, pseudo producto escalar. ¿Sí? ¿15 minutos? Bueno, empezamos con espacios con producto, le voy a llamar producto escalar. En Mate 1 le llamamos producto interno, pero se usan como sinónimo. Así que espacios con pseudo producto escalar. Y esto lo voy a abreviar así. Vamos a la definición. Es muy parecida a la de producto escalar. CAB, un K espacio vectorial, con K igual a R o C. Una función que vamos a denotar así, del producto cartesiano de B con B en K, es un pseudo producto escalar si se cumplen estos tres axiomas. Primero, U con U mayor o igual a... Bueno, podemos aclarar real y mayor o igual a 0 para todo U en B. Esta propiedad a veces se la llama semidefinido positivo, o sea, es una función semidefinido positivo. Bueno, la segunda propiedad es que U en una combinación lineal me da esto, o sea, los escalares, digamos que es lineal con respecto al segundo argumento. Para todo alfa en K. Y por último, perdón, le voy a poner, para seguir las notas, le voy a poner 1, 2 y 3, los numeritos, porque después voy a hacer referencia y voy a hacer lío. 1, 2 y 3. U con B es igual a B con U cuando estamos con los reales y B con U conjugado cuando estamos con los complejos. Estas dos propiedades son idénticas a las que tenemos cuando definimos producto interno o producto escalar, las últimas dos, ¿no? Linealidad con respecto al segundo argumento
y simetría o hermiticidad, según estemos con los reales o los complejos. La diferencia es la primera propiedad. Fíjense que no estamos pidiendo que si vale 0 necesariamente U tiene que ser 0. ¿Sí? Eso lo pedíamos a un producto interno o producto escalar. Así que lo pongo como observación. Esa función es producto escalar, ¿sí? O producto interno, en el sentido que definimos en matemática 1, si solo si la condición U con U igual a 0 implica que U sea el neutro. O sea, lo que le falta a un pseudo producto escalar para ser producto escalar es que se cumpla esto. ¿Está? Y otra observación, o sea, si esto se cumple, uno dice que es definido positivo, ¿no? Y si no se cumple, si solo se cumple el axioma 1 de ahí, uno dice que es semidefinido, es una función semidefinida positiva. Bueno. La otra observación se ve de la linealidad y de la condición de simetría o hermiticidad, se ve fácil que sucede esto. ¿Está bien? Eso de la linealidad con respecto al segundo argumento, y sabemos que respecto del primer argumento va a haber antilinealidad. Si estamos en los complejos, entonces también va a pasar que se cumple esta igualdad. En particular, por lo tanto, esto es solo a modo de observación para retener propiedades, digamos, tener fijas ciertas propiedades relevantes, ¿sí? de los productos escalares y pseudoescalares. Por ejemplo, un ejemplo de pseudo producto escalar, que no es producto escalar, tomemos como espacio vectorial R2 y consideremos esta función, que a un par de elementos de R2 le asigna este número. O sea, el número que resulta de hacer esta multiplicación matricial, ¿sí? Fíjense que esto da x1 y 1. O sea, podríamos haber dicho, la función es la que toma estos elementos de R2 y me da este número, ¿sí? Al escribirlo así, se hace evidente, digamos, así tampoco es no es difícil de verlo, pero al escribirlo así se hace evidente que se cumple la propiedad de linealidad respecto del segundo argumento, y es acá sería R, estamos considerando a R2 como R espacio vectorial. Esta es una matriz simétrica, así que se cumple la propiedad de simetría. O sea que los axiomas 2 y 3 o vamos a poner, se ve que los axiomas 2 y 3 se cumplen. Y respecto del axioma 1, si ponemos x1, x2 igual a y1 y 2, para 1 tenemos que si hacemos x1, x2 con x1, x2, lo que tenemos que eso da x1 al cuadrado, que es mayor o igual a 0, ¿no? O sea que para todo vector de R2 se cumple que eso es mayor o igual a 0, y eso es todo lo que pide el axioma 1. Por lo tanto,
también se cumple. O sea, que esto que aparece acá define un pseudoproducto escalar. Fíjense que esa matriz tiene muchos ceros, si quieren pueden pensar, es una matriz que uno de los autovalores es 0, ¿sí? En el caso de, si fuera un producto escalar genuino, la matriz sería una matriz simétrica, si estamos en R, sus autovalores tendrían que ser positivos, ¿no? Y acá tenemos autovalores que algunos, o sea, estrictamente positivos, y acá tenemos algunos que se anulan. Con eso tiene que ver que no sea un producto escalar, sino pseudoproducto escalar. Bueno, así como para el producto escalar tenemos una norma, para el pseudoproducto escalar tenemos lo que se llama una pseudonorma. Vamos a definirla. Asociado a un pseudoproducto escalar en B. Tenemos la función que vamos a denotar así, con dos barritas, de B en R, tal que aplicada a un vector U, me da este número. A esa función la llamaremos pseudonorma, bueno, pseudonorma, ¿sí? Pseudonorma asociada al pseudoproducto escalar que tenemos. Y para la pseudonorma se cumplen propiedades muy parecidas que para la norma, o sea, idénticas de hecho. La primera es que los escalares salen con un módulo, con un valor absoluto, según corresponda. La segunda es la desigualdad triangular. Bueno, y hay otra versión de la desigualdad triangular que la escribo porque es útil. Una forma equivalente, digamos, que es esta. Y, bueno, esta sería la desigualdad triangular. Y la desigualdad de Cauchy-Schwarz también se cumple para los pseudoproductos escalares y pseudonormas. O sea, el módulo del pseudoproducto escalar entre U y B es menor o igual al producto de las pseudonormas de U y de B. Estos dos puntos se demuestran de forma muy parecida a como lo hicieron para producto escalar en Matemática 1 y lo van a tener que hacer como ejercicio, es el ejercicio 1 de la práctica 1, ¿sí? Que vamos a entregar hoy, los dos. Estas dos propiedades. Se demuestra en forma muy parecida, hay que tener cuidado solamente en esto de que si el producto pseudoescalar de U con U, aunque valga 0, no quiere decir que U sea 0, ¿sí? Necesariamente. Justamente podemos, ahora que hemos definido la pseudonorma, podemos poner esta caracterización, digamos, del producto. O sea, cuando un pseudoproducto escalar es producto escalar, lo hemos caracterizado así, lo podemos caracterizar en términos de la pseudonorma de la siguiente forma.
pongo como observación. Un pseudo producto escalar es producto escalar si, solo si, que la norma de U valga 0 implica, o sea, si, solo si esta frase, ¿no? La norma de U igual a 0 implica U igual a 0. ¿Está bien? Eso es lo mismo que teníamos escrito acá. Que esto valga 0 implica que U vale 0. En ese caso tenemos un producto escalar genuino. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, que esto valga 0 quiere decir que el x1 es 0, pero el y1 puede ser cualquier cosa. Por eso no es un pseudo producto escalar, porque tenemos vectores, o sea, en el ejemplo anterior, los vectores de la forma 0i cumplen que su pseudonorma vale 0, ¿no? Porque la primera componente es 0. Sin embargo, son distintos de 0. Incluso si es distinto de 0. Bueno, los vectores que tienen pseudonorma 0, pero que no son el neutro, tienen un nombre especial, así que lo vamos a dar la definición. Se dice que U es un vector nulo si su pseudonorma es 0. Entonces, ahora simplemente en términos de esta nueva definición podemos seguir haciendo este paralelo de caracterizaciones de producto escalar y podemos decir que un pseudo producto escalar es producto escalar si, solo si, el único vector nulo de B es el neutro. ¿Está bien? Otra forma de decir estas dos frases que pusimos acá es: tenemos un producto escalar genuino si, solo si, el único vector nulo, ¿no? El único vector de norma 0 es el neutro. ¿Está? ¿Está claro lo que estoy diciendo? ¿Sí? Vamos a ver otros ejemplos. Este ejemplito era más que nada ilustrativo. A nosotros nos van a interesar espacios de funciones, así que vamos a ver ejemplos con espacios de funciones. O sea, vamos a trabajar en espacios vectoriales de dimensión infinita, ¿sí? Esos son los casos que nos van a interesar. Entonces, otros ejemplos. Tomemos B, el espacio vectorial de las funciones integrables en un intervalo AB. Y en ese espacio podemos definir una función que me tome a dos funciones ahí y que le asigne el número dado por esta integral.
Vamos a suponer que las funciones son a valores complejos, así que por eso tomo ahí el conjugado. Bueno, esto es efectivamente un pseudo producto escalar. La propiedad 1, fíjense que la integral de AB, o vamos a ponerlo así, si hacemos f con f, nos da la integral de AB, f de x al cuadrado, lo cual es mayor o igual a 0, ¿no? O sea, se cumple la propiedad 1. Bueno, la propiedad 2 y 3 se las dejo como ejercicio. Ya lo hicieron en Matemática 1 varias veces. Entonces podemos afirmar que es un pseudo producto escalar. Ahora, ¿es un producto escalar genuino? O sea, ese espacio tiene vectores nulos no triviales, o sea, vectores nulos distintos a la función idénticamente nula o no. ¿Qué les parece? ¿Se les ocurre alguno? ¿Cómo? No sé quién habló. Función impar. Bueno, acá estamos tomando el módulo al cuadrado, así que la paridad o no te va a influir. Una función. Les doy una pista. Las funciones no tienen por qué ser continuas, ¿sí? Basta que sean integrables. Acotadas, integrables. Claro. Si tenemos una función, por ejemplo, que vale 0 en todos lados, salvo en un punto que valga 1, ¿está bien? Dentro del intervalo, vale 0, salvo en un punto que vale 1, o en un número finito de puntos que toma algún valor. La integral va a ser 0, ¿sí? La integral de Riemann de ese tipo de funciones vale 0, ¿está bien? Entonces, por ejemplo, la función f de x que vale 1, por ejemplo, si x está en el medio de un intervalito de extremos a y b y vale 0, pensemos la f como una función en AB que vale 0, y vale 1 en algún punto del intervalo, ¿sí? No tiene por qué ser el medio. La integral de esto, y la f al cuadrado vale lo mismo, ¿sí? O sea, la integral de esto vale 0. ¿Está? O sea que este sería un ejemplo de función nula, o de, mejor dicho, de vector nulo para este espacio vectorial con pseudo producto escalar. Entonces no es un producto escalar, ¿está bien? Porque tiene un vector nulo. Entonces esta función es un vector nulo. O sea, ustedes saben, se puede ver de la definición de integral de Riemann, que si ustedes a una función le cambian el valor en un punto, la integral no cambia, ¿sí? Esto sería como cambiarle el valor a la función idénticamente nula en un punto. La integral no cambia, va a seguir dando 0. Bien. Si en lugar del espacio de funciones integrables consideramos el espacio de funciones generalmente continuas, ¿está bien? Es un espacio más chiquito, ahí también va a seguir siendo un pseudo producto escalar, y esta podría ser también una función, como esta es una función seccionalmente continua, así que este sería un ejemplo de vector nulo en ese espacio. O sea, lo voy a escribir. O sea que si en lugar de tomar B
como el conjunto de funciones integrables. Tomamos el conjunto de funciones generalmente continuas, la misma formulita, esta misma fórmula nos sigue definiendo un pseudo producto escalar, que no es producto escalar. Para B igual a G a B. Voy a poner un asterisco. Asterisco define también un pseudo producto escalar. Y no es producto escalar porque esta f es una función generalmente continua y sería un vector nulo, ¿no? Sería un ejemplo de vector nulo. Ahora, ¿qué pasa si consideramos a B como el conjunto de funciones continuas? Esto también, bueno, vamos a poner así, asterisco, también define, se lo tengo todo escrito acá, perdón. Entonces, podemos usar la misma frase, también define un pseudo producto escalar, pero en este caso se puede ver que sí es un producto escalar. Pero sí es un producto escalar. O sea, en el conjunto de funciones continuas, ¿sí?, esta fórmula define un producto escalar genuino. O sea, no tenemos vectores nulos. No hay una función distinta de la función idénticamente nula, continua, tal que esto valga 0. ¿Sí? Bueno, eso es otro ejercicio de la práctica. Muestren que si f es continua, la única forma que esto vale 0, que esto valga 0, es que la f sea idénticamente nula. ¿Sí? Ejercicio 2, práctica 1. ¿Está bien? O sea, dentro de las funciones continuas no hay vectores nulos, así que esa formulita, asterisco, define un producto escalar genuino. Bueno, lo mismo, si en lugar de esta formulita, acá ponemos una función integrable estrictamente positiva, también tenemos todo lo anterior. Idem si cambiamos asterisco por la fórmula fg igual a integral de AB rho f de x, g de x, dx con rho, una función integrable tal que rho de x mayor estricta que 0 para todo x donde rho esté definida. Una función integrable podría no estar definida en una cantidad finita de puntos, ahí no me importa lo que vale. Bien. A esta función rho se la llama peso. El peso del producto escalar o pseudo producto escalar, según sea el caso. ¿Sí? Esa sería toda otra clase de ejemplos. Seguimos por acá. Y fíjense que yo estoy pidiendo, donde estábamos acá, f y g son funciones integrables en el sentido de Riemann, ¿sí? Y escribí la integral de este producto de funciones. Es correcto eso, ¿no? O sea, una de las propiedades que vimos de la integral de Riemann, que si dos funciones son integrables, su producto también lo es. O sea, primero,
su conjugado lo es, ¿sí? Y el producto también es una función integrable. Así que esa fórmula tiene sentido, ¿está bien? Ahora, para integrales impropias, esa era la propiedad 5. En ese listado de propiedades que vimos, ¿se acuerdan? Proposición A y proposición B. Para integrales impropias, el listado era la proposición B, no aparecía el punto 5. O sea, no era cierto en general que si tenemos dos funciones integrables en el sentido impropio, su producto lo sea. El ejemplo fue la función 1 sobre raíz de x, ¿sí? Es integrable en el sentido impropio, pero el cuadrado no lo es. Así que si consideramos como espacio vectorial el de las funciones integrables en el sentido impropio, esta fórmula en general no va a tener sentido. O sea, no va a existir esto para cualquier par de funciones f y g. Así que lo que tenemos que hacer es poner una condición adicional. Eso nos define un espacio más chiquito. Entonces, como ejemplo 2, en B, igual el conjunto de funciones integrables en el sentido impropio, la fórmula asterisco no está bien definida. Pero sí lo está en un subespacio que vamos a llamar R, R2 de AB, que es igual al espacio de funciones, o sea, sería un subespacio de las funciones, hay que mostrar que es subespacio, ¿no? En principio es un subconjunto de las funciones integrables en el sentido impropio, tal que f cuadrado también es integrable, el módulo de f al cuadrado también es integrable en el sentido impropio. O sea, se puede ver que en este subconjunto sí está definida la fórmula esta de acá. O sea, si consideramos el conjunto de funciones tales que sean integrables en el sentido impropio y que su módulo al cuadrado también lo sea, entonces ahí sí puedo asegurar que esta fórmula está bien definida. ¿Sí? Lo vamos a mostrar. Eso lo podemos llamar las funciones de cuadrado integrables en el sentido de Riemann. Estas serían funciones de cuadrado integrable en el sentido de Riemann. Básicamente, en gran medida vamos a estar trabajando en este espacio, aunque para ser más precisos, algunos resultados van a valer estrictamente en el siguiente espacio, que es básicamente el mismo, pero cambiando la integral de Riemann por la integral de Lebesgue. Sí. Ahora cambiamos la integral de Riemann por la de Lebesgue. La fórmula, que ahora podemos escribir fg igual a b, f conjugado g, sería la integral de Lebesgue del producto de las funciones f conjugado y g. Esta fórmula define un pseudo producto escalar en el espacio que se conoce como L2 de AB,
está dado por las funciones f, tales que existe la integral de Lebesgue, existe la integral de Lebesgue del módulo al cuadrado de f. Sí. No entiendo por qué, si estamos hablando de integrales impropias y después el conjunto es la función del cuadrado integrable en el sentido de Riemann. Sí, perdón. Bueno, Riemann impropio, sí, tenés razón, hay que aclarar. Tenés razón. Riemann impropio. Bien. Bueno, o sea, ven que es algo análogo, y a estas también se le llaman funciones de cuadrado integrable, bueno, ahora en el sentido Lebesgue, ¿no? Y en algún sentido, este va a ser el espacio en el que vamos a trabajar la mayor parte del tiempo, implícitamente, ¿está? Pero bueno, vamos a hacer de cuenta como que estamos trabajando con la integral de Riemann, pero muchos resultados van a ser ciertos solo si calculamos, solo si consideramos la integral de Lebesgue. Bien. Hago una última observación. Vieron, hoy hemos demostrado muy pocas cosas, la mayoría era más que nada recordatorio. Si quieren saber de dónde lo pueden, digamos, dónde pueden leer esas cosas o quieren consultarnos por alguna demostración, lo podemos ver después durante la práctica. Quería hacer solo un último comentario. En el contexto de funciones, de espacios de funciones, los vectores nulos se pueden caracterizar de otra manera. Pongo como observación. En un espacio de funciones como el de las funciones integrales, por ejemplo, vamos a poner en I de AB una función f es vector nulo. Que sea vector nulo quiere decir que la integral de AB de su módulo al cuadrado es 0, ¿no? Porque esto sería la pseudonorma de f. ¿Tá? Que sea vector nulo quiere decir eso. Bueno, se puede ver que sea vector nulo es equivalente a que las integrales estas de la f, integrales entre c y d de la f, valgan 0 para todo intervalito cd contenido en AB. Donde fíjense que ahí no aparece el cuadrado, ¿no? El módulo al cuadrado. O sea, en los espacios de funciones, tener un vector nulo es tener una función tal que la integral sobre cualquier intervalito que haga me da 0. ¿Sí? A estas funciones, las funciones que cumplen con esto, se las llama cuasi nulas. O sea que tener un vector nulo es lo mismo que tener una función cuasi nula. Demostrar esta equivalencia no es trivial. Yo hice unas notas, hay que usar la definición de integral de Riemann con suma inferior, suma superior, ¿sí? No conozco otra forma de hacerlo. Y bueno, si quieren esas notas, se los puedo pasar cómo se demuestra. También parte, digamos, de la demostración se puede hacer utilizando herramientas que vamos a ver en un par de clases, así que en todo caso pueden esperar a ver esas notas cuando veamos esas herramientas. Pero bueno, este resultado es importante. Muchas veces vamos a usar esta equivalencia, ¿está bien? Porque es más cómodo hablar a veces de funciones, de vectores nulos en estos términos, ¿sí? Bueno, eso es todo por hoy.